Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Chatea, un espacio para hablar de crianza neurodiversa y de cómo los padres pueden enfrentar los desafíos que se presentan cuando tienen un hijo con autismo, tal como Daniela y yo. Estamos en el episodio número 3 ya. Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Ya estamos en el episodio número 3 y hemos querido dedicarlo a un tema que seguramente te va a interesar. Y lo hemos titulado Navegando la culpa. Quédate hasta el final, porque si estás experimentando este sentimiento y quieres salir de él, acá te daremos algunas claves que te servirán para lograr. Así que bueno, te damos la bienvenida y no olvides suscribirte a nuestro canal ahora mismo si no lo has hecho. ¿Qué estás esperando? Es gratis, no te cuesta nada y así te vas a poder enterar de las novedades y de todo lo que vamos a estar publicando en próximos videos. Bien, vamos a hacer, ¿qué te parece si hacemos un recorrido por lo que hablamos, un breve recorrido de lo que hablamos en el podcast número 2? Porque este se desprende de aquí. En el podcast número 2 conversamos acerca de las emociones más básicas e importantes que experimentamos cuando recibimos el diagnóstico de autismo de nuestros hijos. Hablábamos del miedo, hablábamos de la rabia y hablábamos de la tristeza. ¿Ok? Y decíamos que el problema como tal no era la emoción en sí, sino que cuando nos quedamos estancados en estos estados emocionales, eso se puede desvirtuar y convertirse en sentimientos como del que vamos a hablar en este episodio. Entonces, yo quería comenzar dando una definición básica de lo que es la culpa, porque siempre es bueno recordar y tener claridad en los conceptos. Muchas veces le damos nombre a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, pero en verdad como que conceptualmente no lo tenemos muy claro. Y los conceptos nos ayudan a ubicarnos en tiempo y espacio y nos ayudan a tener claridad en en las acciones que podemos tomar de ahora en adelante. Vamos a un concepto básico que es el que aparece en el diccionario de la Real Academia Española y que probablemente mucha gente consulta, porque el diccionario de la Real Academia Española es como la fuente oficial que tenemos para todos los términos en nuestro idioma español. Entonces, en el diccionario hay tres definiciones o tres acepciones de la palabra, pero yo voy a hablar de la psicológica, ¿ok? Que dice acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Repito, acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Quiero que se queden con esta definición en mente porque la propia definición de culpa que estamos manejando aquí nos va a dar la clave para salir de ella. Entonces, tengan esta definición en mente porque un poco más adelante vamos a hablar de ello. Y entonces, bueno, comenzamos a hablar, ustedes saben que siempre hablamos desde nuestra experiencia y también de lo que hemos visto con otros padres que frecuentamos y que también tienen hijos con autismo. Por lo general, las primeras culpas que se generan están relacionadas con qué participación o qué acción hice yo para que mi hijo tuviera autismo. Es así. Nosotros nos culpamos de que nuestro hijo tenga autismo. Comenzamos a hacernos preguntas como, ¿habré hecho algo malo durante el embarazo? ¿Fui negligente? ¿No me cuidé lo suficiente? El embarazo es una etapa clave porque por lo general nosotros manejamos en el embarazo una serie de sintomatología, de emoción, es un estado delicado. Y siempre nos vamos a preguntar, ¿será que el estrés que yo viví en el embarazo contribuyó con esto? Si vivimos alguna situación de estrés. ¿Será que comí demasiada comida chatarra? ¿Será que también nos surgen preguntas como, ¿será que salí embarazada ya con mucha edad? Por ejemplo, en mi caso, yo sí me lo pregunté porque si bien yo no estaba vieja,
pues ya tenía 34 años, o sea, ya yo había pasado los 30, me acercaba a los 35 y todos sabemos que después de los 35 las probabilidades de que los niños presenten algún tipo de síndrome, algún tipo de trastorno, algún problema, crecen. Es un factor de riesgo cuando supera cuando pasa de los 35, 40. Por ejemplo, nos preguntamos acerca de nuestra genética. Empezamos a buscar en el pasado, es que yo tengo un tío que tiene esta condición de retraso mental. El sobrino de mi esposo también tiene una condición o mi sobrino tiene autismo. Entonces empiezas a decir, es mi genética que está dañada, fue mi culpa. En conclusión, empezamos a buscar razones por las cuales achacarle una culpa. Y creo que tú una vez me comentaste que en el autismo, y estamos de acuerdo en eso, es muy fácil caer en eso al principio, porque la verdad es que nada está escrito sobre piedra en el autismo. Y ni siquiera los mismos médicos a veces te dan certezas. Te dicen, mira, no está demostrado porque cuál es la causa exacta del autismo. Hay factores genéticos, hay factores ambientales, etcétera. Entonces, tú tenías un comentario al Correcto. respecto de esto. Sí, sí, gracias, María Elisa, por esa introducción tan clara, tan buena que diste acerca del tema de la culpa. Sí, definitivamente yo creo que es natural querer encontrar una explicación a situaciones, sobre todo si son situaciones importantes en nuestras vidas, como nuestros hijos, ¿no? Entonces, ir al doctor y te dicen, bueno, tu hijo tiene, qué sé yo, un tumorcito que lo causa, está hecho de grasa, le vamos a hacer una intervención quirúrgica, se lo vamos a revolver y este va a ser el tratamiento y todo va a estar bien, por ejemplo, ¿no? Entonces te dicen qué tiene, qué lo causa y cuál es la solución. Inclusive cuando son noticias bastante fuertes, como que tenga una condición en el corazón, algo así, también te lo dicen, mira, esto es genético, nació con esta situación cardíaca, hay que esperar hasta cierta edad para operarlo. Entonces, bueno, uno se queda como más tranquilo con un curso de acción, con algo que te dé donde tú puedas entender qué está pasando con tu hijo. Pero sin embargo, cuando uno le dan un diagnóstico de autismo, lo primero es que es un espectro. Entonces ya por ahí es súper general, ¿no? El diagnóstico. Lo otro es, está muy chiquito, así que no sabemos cómo va a ser el futuro, eso también te lo dicen. Y bueno, y lo mismo, ¿no? Bueno, hay estudios y de eso vamos a hablar más adelante en otros podcasts, hay estudios que dicen que sí hay una tendencia genética, hay algunos estudios que dicen que inclusive puede ser algo que están inclinados a pensar que es más de la madre, pero también hay una cuestión ambiental, también hay muchísimos testimonios de madres que han visto cierta sintomatología en sus hijos cuando estos son vacunados. Obviamente eso nunca ha sido comprobado, eso lo sabemos. Claro. Entonces, claro, todo está como ahí, todo se queda como en teoría, pero no hay una certeza. Y entonces uno empieza a buscar la explicación y uno necesita darle la responsabilidad a algo y generalmente es a uno mismo. Entonces, sí, yo creo que es muy normal sentir ese sentimiento de culpa cuando te dan el diagnóstico, pero también quería comentar que me estoy leyendo un libro que me fascina, que se llama Underestimated, se llama, es como, significa Subestimado, subestimado, subestimado. significa en español, gracias, subestimado. Y este libro narra la experiencia, la escribió el papá, pero él habla de toda la familia, ¿no? Integra a toda la familia en el libro, habla de los tres hijos, de su esposa, de las maestras, bueno, de la escuela, de todo. Y este libro, en un punto, él habla es de lo culpable que se sintió cuando él se dio cuenta de todas las capacidades que tenía su hijo y lo descubrió cuando el hijo tenía 21 años. Increíble. Wow. Entonces, imagínate cómo te sabotea la culpabilidad, todo, y cómo en verdad se convierte en un estorbo cuando es completamente injustificada, porque claro, si yo hice un daño terrible, obviamente tengo que sentir culpa para corregirlo, ¿verdad? Como dijo Marilisa al principio.
Pero si yo he sido un padre o una madre que siempre se ha abocado por el bienestar de su hijo, independientemente si, pues, como en el caso de él, que él no se había dado cuenta, él subestimó, él no sabía, o sea, las maestras no sabían tampoco, los doctores tampoco, nadie sabía nada, que el muchacho tenía, bueno, el cerebro dándole y dándole ahí, pero él era no verbal, entonces básicamente lo consideraban retardado. Cuando descubre que el hijo se puede comunicar a través de una terapia alternativa, lo entrenaron para comunicarse a través de una tabla de letras. Bueno, este niño terminó aprendiendo matemática, historia, hablaba de todo, de películas, bueno, el libro hay que leérselo. Sí, había todo un mundo en silencio allí dentro. Correcto. Entonces, él disfrutaba el momento, ¿verdad? Obviamente una alegría indescriptible y bueno, leyendo el libro te erizas, es buenísimo el libro, de verdad, te mueve todos los sentimientos. Pero ahí está la clave también, la culpa te atraviesa, o sea, siempre puede volver, siempre puede volver. Esto es Correcto. todo el tiempo. La culpa, tú hablabas de la culpa en el diagnóstico, ¿verdad? Después pueden venir otras culpas. Porque como dijimos, como titulamos Claro. la culpabilidad y el diagnóstico y la vida continúa, la vida continúa. Entonces, uno empieza todo este proceso y puedes experimentar también sentimiento de culpa por muchas cosas, por ejemplo, si tienes que trabajar. O si, por ejemplo, voy a hablar de mi caso específico, yo tengo poca paciencia. Entonces, obviamente cuando uno tiene un hijo especial, uno tiene la paciencia es, bueno, está de primera, hay que tener mucha Básico. paciencia. Bueno, descubrí entonces que sí tengo mucha paciencia. Mi hijo me hizo descubrir que la pude desarrollar porque me tocó ser muy paciente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno tiene otros hijos y ahorita yo que tengo otro, mi hijo tiene 15, ya va para 16 y el chiquito tiene 5 años, podemos sentir culpables de estar no prestándole tanta atención a los otros hijos si nos concentramos mucho en el hijo especial. Sobre todo yo me imagino, bueno, mis hijos ya tienen muchos años de diferencia, eso es bueno en ese sentido. Casi que los dos Sí, han sido criados como hijos únicos. Pero imagínate tú, por ejemplo, una familia latina promedio te tiene 3 hijos, ¿verdad? sí. Y que tú tengas 3 hijos y más o menos seguidito, ahí sí puede ser que uno sienta la culpa y diga, ay, estoy siendo negligente porque no le estoy prestando toda la atención. Entonces, bueno, como dijo María Elisa, al final les vamos a dar las estrategias que nos han funcionado a nosotras, ¿no? Básicamente, yo quiero hablar de algo que me sirvió mucho y que lo hice a través de terapia, ¿ok? Terapia holística con mi queridísimo terapeuta Lenín Torres, que también lo vamos a tener de invitado aquí para que nos hable del manejo de las emociones, él es experto en eso. Y fue algo que a mí me cambió la vida. Y yo creo que me cambió, obviamente, con esta situación de tener un niño especial, pero además en todos los sentidos, en todos los aspectos. Ese único ejercicio, de muchos que hice, pero ese ejercicio en particular fue maravilloso. Ok. Ok, entonces quédense hasta el final porque Daniela les va a revelar el ejercicio, pero el ¿Cómo lo ejercicio que hice? cambiará todo, que cambiará todo. También el tema de la pareja es otro que causa culpa. ¿Por qué? Porque cuando un matrimonio o una pareja, esté casada o no, convive con un hijo con autismo, ya sea que es hijo de ambos o que es hijo de uno solo y el otra persona es tu pareja, eh, eso inevitablemente irrumpe en la dinámica de pareja, inevitablemente, especialmente cuando en la etapa de la niñez, que es bastante crítica, porque todavía estamos resolviendo cosas básicas como los berrinches, como el tema sensorial, el tema de alimentación, son cosas que requieren demasiada atención y dedicación. Muchísimas personas viven este proceso con pareja. Y para que esa relación llegue a buen término a pesar del diagnóstico de autismo, es necesario que pues también nos dediquemos a la pareja. ¿Y qué ocurre cuando estamos la mayoría del tiempo enfocados en nuestro hijo? Cosa que es lógico, porque queremos que tenga calidad de vida, que salga adelante.
que desarrolle habilidades, pero ¿qué pasa cuando estamos totalmente abocados a ese niño o a esa niña y entonces la pareja se va quedando relegada? Se va quedando relegada, aunque haya comprensión, aunque ambos comprendan que es lo que se necesita en el momento. Entonces es una fuente bastante grande de culpa porque tú estás viendo quizás cómo te estás alejando de la pareja y te sientes como imposibilitado o imposibilitada de actuar, de hacer más cosas porque es difícil hallar el equilibrio. Pero respecto a esto en el libro Mírame los ojos, de Melanie Fowler, cuya reseña está en el canal y de aquí se van a ir a verla, por favor. En ese libro se habla justamente de eso porque nos da la perspectiva de los dos papás, de papá y mamá. Y el papá es el que hace hincapié en este punto, fíjate, ¿no? Porque las mamás, sobre todo en las primeras etapas de la niñez, somos las que no logramos desprendernos del niño, incluso si el niño no tiene ningún diagnóstico. Eso no sucede a la mamá, pero es natural, ¿no? Es una cuestión biológica, estamos como más apegadas en las primeras etapas. Entonces, claro, el hombre es el que hace este inciso en el que dice, por favor, saca el tiempo que puedas para estar con tu pareja. No te vas a arrepentir y te lo vas a agradecer en unos años. Te vas a agradecer que hiciste el sacrificio, así no tengas ganas, así estés cansado, así, bueno, no tengas la motivación, hazlo, porque eso es lo que va a mantener la conexión viva. En los comentarios nos puedes dejar tu experiencia respecto a la culpa, porque claro, nosotras estamos hablando de casos personales y que hemos leído o hemos escuchado, pero ustedes deben tener muchísimos ejemplos más que nos interesa leer. Por favor, nos interesa leer la experiencia de ustedes respecto a la culpa. Y bueno, precisamente ahora que dices eso también es un bien para nuestros hijos. Vivir conectados con nuestras parejas, que nuestros hijos nos vean felices. Es que nuestros hijos nos los van a agradecer, que nosotros vivamos también nuestra propia vida. Es muy importante. Y los niños autistas, yo me atrevería a decir que estos niños son bien conscientes, ellos se dan cuenta de qué está pasando a su alrededor. Aunque a veces uno no crea, yo me quedo asombrada con mi hijo, por ejemplo, supuestamente no habla español, pero para no hablar lo entiende bastante. Y no vayamos nosotros a hacer un comentario en español que inmediatamente él sale y dice, ¿por qué están diciendo ta, 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 ta? Entonces uno cree que ellos están en su mundo, que no están prestando atención, que es otro idioma o que uno habla rápido, lo que sea. No, ellos se dan cuenta. Me acuerdo una vez que tuve una situación en mi vida. He tenido varios momentos así que me he dado cuenta de esto con mi hijo, donde yo estaba muy triste y yo estaba llorando. Y bueno, yo estaba llorando dándole una noticia, ¿ok? Pero yo no aguanté, yo empecé muy bien, pero yo no aguanté. Y yo dándole la noticia, yo me puse a llorar. Y entonces él me miró y me dijo, bueno, que mi hijo, y aquel tiempo menos, aquel tiempo que edad tenía, como unos 9 años quizás, él no era de muchas palabras. Entonces me miró y me dijo, mami, yo te entiendo, pero yo voy a estar bien y cálmate que tú eres la adulta. Y yo me quedé así como, ¿what? Me quedé qué tremenda respuesta me ha dado este niño. Entonces ellos están bien conscientes, así que si ellos ven asperezas, si ven celos entre los hermanos, si ellos entonces son los que de pronto van a experimentar la culpa diciendo, bueno, entonces ahora por culpa mía, mis padres no están teniendo problemas o mis hermanos están celosos, en fin, o sea, y quería decir una frasecita que me quedó de un libro que se llama El despertar de tu conciencia, de Lenin, que me encantó, que dice que cuando nos frustramos porque no podemos lograr las cosas que queremos, tenemos que recordar que para lograr lo que queremos existen infinitas posibilidades. Entonces, con nuestros hijos, nosotros también tenemos metas, ¿verdad? Y
de nada nos vale la culpa, o como hablábamos la vez pasada, el miedo y todas esas emociones de pronto negativas, ¿no? En el momento, realmente hay oportunidad y realmente sí se puede lograr lo que uno quiere y a veces hasta más. Claro Entonces, que sí. quería compartir esa frase, no quería que se me olvidara porque eso a mí se me quedó. Es verdad, hay muchas posibilidades, no hay un solo camino, no hay un solo camino para lograr las cosas. Correcto, me encantó eso. Y bueno, quería hacer un pequeño comentario respecto a de que los niños se dan cuenta. Y es que darse cuenta, incluso si el nivel de comprensión del niño es muy bajo, que también puede ocurrir, porque recordemos que muchas veces el autismo está asociado con una discapacidad intelectual. Esto ocurre muchísimo. Sí, Hay niños que quizás no tienen un nivel de comprensión muy alto, pero es que hay cosas que no tienen que ver con la comprensión racional. Es decir, un ambiente en desarmonía lo siente cualquiera, incluso hasta tu mascota. Si tienes mascota y hay un ambiente de desarmonía en el hogar, la mascota lo va a sentir. Entonces, tu hijo va a sentir el ambiente desarmónico de tu casa. Entonces, y eso te va a generar más culpa, porque entonces, porque entonces a mí me ha ocurrido también con Abril. Abril es no verbal, pero en los momentos que yo he estado muy estresada, que no puedo dormir, que estoy llorando, ella se pone sensible, más sensible de lo normal. Y en la escuela generalmente me pregunta, mire, mamá, ¿está pasando algo en casa? ¿Le cambiaron la rutina? No sé. Entonces yo les explico, no, lo que pasa es que creo que como estoy pasando una situación de estrés, y la profe siempre me dice, sí, ellos son muy perceptivos, son sensibles, como cualquier otra persona. Entonces quería hacer ese paréntesis. ¿De qué sirve la culpa en estos casos? En todos estos casos que hemos mencionado. ¿De qué sirve la culpa? Porque la culpa, yo le estaba contando a Daniela fuera de cámara, antes de grabar el podcast, le estaba comentando que yo hubo una época que demonizaba mucho la culpa, porque bueno, ahorita está toda esta onda New Age de crecimiento personal en las redes, que te dicen la culpa es mala, la culpa es dañina, cosa que es verdad, pero hay que aclarar que la culpa sí tiene un componente, digamos, útil cuando tú de verdad causas un daño. Y ahí volvemos a la definición que les di al principio. Si la culpa se genera por una acción u omisión que causa daño, entonces tú te tienes que preguntar, ¿cuál fue el daño que yo causé? ¿Cuál fue el daño que yo causé para que mi hijo tuviera autismo? Ninguno, no causaste ningún daño. Y además que te hemos explicado, científicamente, médicamente, no hay una razón que tú puedas decir, bueno, el autismo se genera por esto. No la hay. Hay estudios, hay mucha toda una teoría. serie de teorías, pero no hay nada concreto. Ya por ahí estamos claros en eso. Entonces, ¿cuál fue el daño que tú causaste? Los pensamientos de culpa en el caso de la crianza de un hijo con autismo no son beneficiosos de ninguna manera, de ninguna manera. Por lo contrario, son pensamientos que no solo no aportan una solución, sino que te hunden en un pozo, te hunden en un pozo oscuro. Y para salir de él, la clave está en eso, en que la culpa conlleva a que tú causaste un daño. Tú no le has causado un daño a tu hijo, per se, por haberlo tenido, porque haya venido con autismo. Y luego en la crianza vas a cometer muchos errores, pero eso no quiere decir que tú lo hayas hecho adrede, porque ese es otro componente de la culpa. La culpa surge junto con el remordimiento porque tú sabes que tú actuaste con alevosía, es decir, calculaste que iba a ocurrir algo malo. O de repente no lo calculaste, pero sabes que en el momento que descargaste lo que ibas a descargar, pues tenías una intención mala. Y eso nunca ocurre con nuestros hijos, ¿no? Por Dios, nosotros amamos a nuestros hijos, cometemos una infinidad de errores, pero actuamos lo mejor que podemos con la conciencia que tenemos en el momento.
Si yo la conciencia que tengo en el momento me lleva a actuar de determinada forma, yo no lo puedo hacer de otra manera en este momento. Entonces no sirve de nada que mi yo del futuro culpe a mi yo del pasado por algo que hizo y que no tenía otra forma de hacer. Entonces, esa es la clave. O sea, la clave de la culpa está en la misma culpa, está en la misma definición de culpa. En entender qué es la culpa en realidad. Sí, la clave sí, exactamente. La clave de solucionar la culpa está en la comprensión de lo que es la culpa. Entonces yo pienso que eso te va a servir a ti como papá o como mamá para darte un sacudón y decir, ya basta, porque la culpa no me está llevando a ningún lugar. Yo lo que tengo es que enfocarme en lo que tengo en el momento, con qué recursos cuento, con qué medios cuento, con qué herramientas, y actuar en base y tomar mis decisiones de allí en adelante. Bueno, entonces ahí quiero compartir, ya que tocaste ese punto, qué ejercicios nos pueden servir. Porque claro, en un mundo ideal, decimos un día, bueno, la culpa es esto, yo no hice daño a mi hijo, entonces yo ya borrón y cuenta nueva. No, no es tan fácil, porque estamos programados, el cerebro está programado, Claro, ¿verdad? Entonces, y a la final, sí, nosotros somos responsables de nuestros hijos, de sí, sacarlos adelante, de correcto. educarlos, de proveerles y de muchísimas, no solamente de nuestros hijos, de tantas cosas que somos responsables ya cuando somos adultos. Entonces, cuando yo me enfrenté con este conflicto, pues obviamente eso se traducía en a todos los aspectos de mi vida, no solamente en la crianza de Daniel, pero en muchísimas cosas yo sentía esta culpa. Y siempre pensaba que no era suficiente lo que yo hacía por él. Básicamente, nada era suficiente. O sea, yo pensaba, es que si yo trabajara menos, o si yo lo meto en esta otra terapia más que me recomendaron, porque es que me dijeron que los delfines y que los caballos, imagínense, o sea, no podemos estar yéndonos de la playa a la finca, o sea, no tenemos esa libertad, nosotros necesitamos una estructura, trabajar y todas estas cosas, ¿verdad? No, eso no es de la vida real. Y por favor, no nos comparemos con nadie. Porque las madres perfectas sí existen, están toditas en Instagram, toditas en YouTube, no sé en dónde están, ¿verdad? Pero O en en las una social media, película, o en en una alguna película, o película, en una sí, serie. claro. Bueno, y nunca falta, o la prima, o la tía, o la mejor amiga, que también son perfectas. Pero bueno, no nos comparemos con las perfectas. Te recordemos que nosotras somos promedio y normales, entonces somos imperfectas. Pero bueno, él entonces me hizo hacer un ejercicio. Primero, el ejercicio fue un ejercicio de pregunta y respuesta. O sea, él me hizo una pregunta, pero yo no la pude responder. O sea, así de mal estaba. Y él me dijo, ¿qué haces tú por él? Yo me quedé así como, empecé a dar puras respuestas súper generales, ¿no? Bueno, yo lo alimento, cosas así. No, 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 no. Vas a agarrar un papel, ¿verdad? Y lápiz, y vas a escribir todo lo que tú haces desde que te levantas, lo que tú haces en tu día. Y eso va a incluir, pues, lo que haces por tu hijo, pero además todo lo demás que tú haces. Necesito que lo escribas en una columna, lo que tú haces a diario. Y después vas a escoger una fecha de tu vida, ¿ok? Vas a escoger, puede ser la adolescencia, puede ser la vida adulta, puede ser cuando te recién casaste, cuando te mudaste a Estados Unidos, o sea, 5 años desde que nació tu hijo para acá. Y en la otra columna vas a escribir todos los avances y los logros, pero no los de tu hijo, los tuyos. ¿Qué has hecho tú? Y eso, bueno, ahí me lo dejó, ¿verdad? Al principio me costó mucho, empecé con muchas generalidades y quiero que sepan que esa lista creció y bastante. Y es impactante cuando uno hace ese ejercicio, porque créanme que uno no se recuerda a diario, no tiene uno la costumbre de recordarse todo lo que uno hace. Y desafortunadamente se enfoca de pronto en lo que no, o sea, que falta. No que tengo, sino que falta.
pero no visto desde el punto de vista del dinero, de lo material, no, sino todo lo que yo hago, en vez de estar enfocado en, ¿y por qué no hago esto? Eso inmediatamente me hizo ser a mí consciente de quién soy yo. Bueno, y ese es uno de los ejercicios, después hubo muchísimos ejercicios más, pero ese ejercicio tiene que ver con la culpa, tiene que ver con, bueno, toca muchos aspectos, el autoestima, la seguridad, yo creo que hasta la empatía por uno mismo, por las demás personas también, porque entonces cuando uno ve a la demás gente corriendo de aquí para allá, de allá para acá, de pronto, no sé, un amigo el estresado, digamos, pero uno no sabe qué hay detrás de eso. ¿Ha dormido lo suficiente? ¿Duerme 4 horas o duerme 8? Entonces, bueno, les recomiendo que hagan ese ejercicio. Van a ver que les va a cambiar la vida. Yo se los prometo que les va a cambiar la vida hacer ese ejercicio. No paren de escribir hasta que se sientan, cuando ya se sientan agotados, dejen de escribir. ¿Ok? Y necesito, por favor, hagan la segunda columna de sus logros personales. Tendemos a minimizar nuestros logros. No, no son pequeños los logros. Eso es muy, muy importante. Tener esa fotografía clara en la cabeza. ¿Quién es uno? Para que no venga otro a decirte quién eres tú, porque tú sabes muy bien Correcto. quién es. Entonces, después del ejercicio, nos dejan sus comentarios, queremos saber cómo les va. Nos encanta este tema, nos apasiona muchísimo, en verdad le estamos poniendo muchísimo cariño a la selección de los temas. También, obviamente, estamos abiertas a las sugerencias, como lo dijimos la vez pasada. Y bueno, María Elisa, no sé con qué parte quieres tú, con qué aporte vas a cerrar el Bueno, podcast de hoy. entonces me encantó ese cierre que hiciste con el ejercicio. Les queda esa tarea pendiente y de que nos comenten cómo les fue. Y los invitamos también a darle like a este video porque de esta manera vamos a llegar a muchas más personas que necesitan esta información. Ustedes saben que la clave hoy en día es compartir, compartir. Y como la inclusión comienza con el conocimiento, entonces con más razón ustedes y nosotras vamos a querer llegar a mucho, que esta comunidad cada día sea muchísimo más grande. Y bueno, yo creo que eso es todo por el podcast del día de hoy. Les deseamos una feliz jornada, si es que todavía les queda mucha jornada por delante, y si es de noche, como estamos grabando nosotras el día de hoy, pues que tengan unos dulces sueños y que sigan para adelante con sus hermosos hijos especiales y Y, bendecidos en esta y vida. extraordinarios. Y extraordinarios. Extraordinarios. Bueno, muchísimas gracias. Feliz noche. Nos vemos en el próximo Chao. podcast. Bye.